Bueno, imaginemos por un momento que la vida es un inmenso videojuego. O sea, uno de esos títulos de supervivencia en un modo de dificultad extrema. Lo que los jugadores llamarían el modo hardcore. Totalmente. El modo donde no se perdona ni un error. Exacto. A ver, el entorno es espectacular, los gráficos son inmejorables, pero hay un problema fundamental en las mecánicas de este juego. Y es que se juega con una sola moneda. Claro, no hay vidas extra. Eso es. No existe un botón para, digamos, continuar de forma ilimitada cuando la pantalla se funde a negro. Y además los recursos básicos para mantener la partida en marcha, como el tiempo, la energía, la salud, son extremadamente escasos. Son finitos, sí, sí. Así que hoy tenemos una inmersión verdaderamente especial. La misión de este análisis a fondo es responder a una pregunta vital. O sea, ¿cómo se puede aprender de forma profunda, pero al mismo tiempo muy sencilla, a transitar por este mundo evitando a toda costa el sufrimiento innecesario? Es que es un planteamiento fascinante, ¿eh? Porque fíjate que para sobrevivir con dignidad en un entorno así, con recursos limitados y muerte permanente, la improvisación constante es una estrategia perdedora. Se necesita un mapa. Ya, un manual de instrucciones, ¿no? Exacto. Y los documentos que estamos manejando hoy proponen precisamente eso, un mapa de 3 capas para navegar la realidad. Y lo interesante es que las fuentes utilizan un marco narrativo que parece un cuento infantil, pero que en el fondo esconde principios muy, muy densos de estadística, de teoría de juegos y de medicina preventiva. Ostras, la mezcla es brutal. Vamos a entrar directamente en ese marco narrativo porque funciona como un experimento mental brillante. Las fuentes nos presentan a Nasruddin, que es un personaje descrito como un sabio que viaja por un bosque montado en su burro. Hasta aquí, la imagen es bucólica y completamente normal. Claro, pero el detalle que rompe el esquema es que Nasruddin va sentado al revés. O sea, va mirando hacia la cola del animal, de espaldas a la dirección en la que avanza. Una imagen que, a ver, desafía cualquier lógica básica de navegación. Quien viaja, por definición, mira hacia el horizonte al que se dirige, ¿verdad? Totalmente. Y por eso entra en escena Santi, un niño de 9 años que representa pues esa lógica básica y la curiosidad humana. Santi ve a este señor mayor montado al revés y, entre risas, le advierte que se va a chocar de frente contra un árbol. Lógico, es lo que pensaríamos todos. Ya, pero la respuesta de Nasruddin es lo que establece la piedra angular de esta inmersión. Le contesta que va mirando hacia atrás para ver dónde ya estuvo y así asegurarse de no repetir nunca sus propios pasos. Madre mía, es que es una premisa súper contraintuitiva. Sí, y a partir de ahí el sabio invita al niño a bajarse de su bicicleta para jugar a lo que él llama el gran juego del bosque. Y fíjate, que lo que Nasruddin hace al mirar hacia atrás no es, digamos, un ejercicio de nostalgia o melancolía. Está introduciendo la primera regla de supervivencia estratégica, que es la utilización del pasado como una base de datos operativa. Es la primera capa del mapa. Vale, vamos a desgranar esto con la historia que sigue, porque Nasruddin lleva a Santi al pie de un roble enorme. En el suelo hay cientos de cáscaras de nueces vacías y rotas. Que para Santi, claro, con esa percepción sin entrenar de un principiante, eso es simple basura forestal. Exacto, pero el sabio le corrige de inmediato. Le dice, ojo, no es basura, es el historial de partidas. Me encanta ese concepto. El historial de partidas. Y en ese instante ven a una ardilla intentando esconder una nuez en un agujero que está peligrosamente cerca del borde del río. La ardilla deja la nuez y bueno, en cuestión de segundos, la corriente del agua sube y se la lleva. ¡Ostras! Y claro, la reacción instintiva de cualquiera, al igual que la de Santi en el relato, sería atribuir esa pérdida a la mala suerte, ¿no? A un capricho de la naturaleza. Sí, sí, pero Nasruddin saca un tablero de juego imaginario y desmiente esa idea de la mala suerte. Le explica que el problema real es que la ardilla ignoró la base de datos que tenía bajo sus pies. Las nueces rotas de los años anteriores. Eso es, era en el registro visual la prueba empírica de que esconder comida tan cerca del río es una jugada con una altísima tasa de fracaso. O sea, si llevamos esto a un entorno moderno, es exactamente como cuando alguien entra en Internet para ver un vídeo de un jugador profesional enfrentándose a un nivel dificilísimo de un videojuego. Claro, el típico gameplay en YouTube o Twitch. Exacto. Si en la pantalla se ve que el jugador pisa una baldosa gris y automáticamente caen unos pinchos del techo que acaban con la partida, pues cuando a otro le toque jugar y vea esa misma baldosa gris, simplemente no la pisará. O sea, leer historia o estudiar biografías nos permite hacer una, digamos, precomputación de los resultados.
Y lo fascinante aquí es justamente ese concepto de precomputación. O sea, las fuentes nos invitan a redefinir radicalmente lo que es la historia. Porque, a ver, en el sistema educativo tradicional la historia se presenta como un enorme libro de fechas, batallas y nombres que hay que memorizar, ¿sabes? Ya, un tostón, básicamente. Totalmente. Sin embargo, desde esta perspectiva de la supervivencia, la historia es la física del comportamiento humano. Espera, a ver si te sigo. ¿Te refieres a que obedece a leyes predecibles, como, no sé, la gravedad? Exactamente. O sea, si alguien deja caer una piedra 1000 veces y 1000 veces cae al suelo, pues extrae una ley física. De la misma manera, si analizamos la historia como un simulador estratégico, podemos ver partidas de ajedrez sociales y personales que ya han terminado. Ah, claro. Si uno observa 1000 sociedades diferentes colapsar sistemáticamente por la corrupción institucional o, yo qué sé, 1000 empresas quebrar por la arrogancia de sus directivos, se está observando una ley inmutable. El error ajeno se convierte en un simulador gratuito. Simulador gratuito porque el coste del error, o sea, no sale de nuestro propio bolsillo de recursos. Esa es la clave. Es que el costo en sufrimiento, en bancarrota, en sangre o en desgaste emocional ya lo pagó otro ser humano en el pasado. Su error quedó documentado en ese historial de partidas. Y entonces al identificar qué jugada exacta llevó a la ruptura de un tejido social o al fracaso de un proyecto, te permite bloquear esa jugada en la vida actual. Eso es, se aprenden las consecuencias de la acción sin tener que sacrificar ni un solo punto de vida o de energía propia. Es que esa precomputación tiene todo el sentido del mundo para los precipicios que ya conocemos, ¿no? Pero, a ver, el problema de usar la historia como simulador es que nos protege de los errores del pasado, pero ¿qué pasa con las trampas que se están abriendo debajo de nuestros pies ahora mismo, en tiempo real? Claro, porque el tablero de juego cambia constantemente. Exacto. Y eso nos lleva a la segunda capa del mapa que plantea el texto. Pasamos de estudiar la historia de los pueblos a un concepto médico fascinante, la historia natural de las enfermedades. Que es una transición lógica impecable, la verdad, porque una vez que sabemos cómo no tropezar con la misma piedra que nuestros antepasados, necesitamos un radar para las piedras nuevas. Y el radar nos lo ilustra el cuento con otra escena. Caminando por el bosque, Nazrudín y Santi ven a un conejo. El animal está correteando, aparentemente feliz, pero de vez en cuando se detiene y respira muy rápido. Ajá. El documento usa una metáfora que, aunque parece sacada de un cuento infantil, esconde una verdad estructural brutal. Santi se preocupa y pregunta si el conejo está enfermo. Y Nazrudín le dice, ojo a esto, le dice, todavía no, pero tiene tilitis. Tilitis. Sí, en el contexto de la fábula, la tilitis es un pequeñísimo problema de irritación en la nariz, pero la advertencia es severa. Si el conejo sigue forzando su ritmo respiratorio con ese problema, en 2 días esa pequeña tilitis se convertirá en una neumonía devastadora. Ostras, y fíjate en el cambio de paradigma que propone esa escena. En nuestra sociedad solemos pensar que la enfermedad es el estornudo final o la fiebre altísima que nos obliga a meternos en la cama de golpe. Sí, como que aparece de la nada. Claro, pero el modelo de la historia natural de las enfermedades nos enseña que el colapso final es solo la última página de un libro que se empezó a escribir mucho antes. El infarto no ocurre en el instante del dolor en el pecho, ¿sabes? Lleva décadas gestándose mediante una inflamación crónica silenciosa. Ya. Pero entonces, ¿qué significa todo esto si lo sacamos del ámbito puramente médico? Porque, siendo un poco escépticos, aplicar este nivel de microscopio a cada pequeño detalle de nuestra rutina, a ver, ¿nos roza la paranoia un poco? Entiendo por qué lo dices. Claro, es que, ¿acaso no corremos el riesgo de vivir en un estado de ansiedad constante, buscando desastres inminentes en cada pequeño contratiempo diario? A ver, esa es una objeción muy común, totalmente válida. Pero la teoría de juegos nos demuestra que es justo lo contrario a la paranoia. En sistemas complejos, y la vida humana, con sus finanzas y relaciones, es el sistema más complejo de todos. A este concepto se le llama detección de señales débiles. Detección de señales débiles. Vale. Sí, el objetivo no es asustarse, sino aplicar el modelo médico como un sistema de alerta temprana. En teoría de juegos, un fracaso total se define como un punto de pérdida de control. Y lo crucial es entender que esos puntos nunca se alcanzan de un salto. O sea que siempre hay miguitas de pan antes de caer por el barranco. Invariablemente. Vamos a aplicarlo a áreas no biológicas. Una crisis financiera personal o corporativa no es un evento repentino provocado por la mala suerte. Claro, no te levantas un día y estás arruinado sin más. Eso es.
es un proceso. Es una enfermedad financiera que comenzó meses antes con pequeñas fugas de capital, con suscripciones olvidadas, con pequeños gastos innecesarios. Esas son las señales débiles. Ostras, y en las relaciones humanas supongo que el mecanismo es idéntico. Un divorcio o la pérdida de una amistad profunda no sucede de la nada un martes por la tarde. Empezó tiempo atrás con silencios prolongados, con la falta de atención en la cena, con micro resentimientos que nunca se hablaron. Exactamente. La genialidad de tratar la vida como a un paciente es una cuestión de eficiencia de recursos. Si se detecta la señal débil a tiempo, digamos una baja de energía constante o un ambiente tenso en la oficina, el tratamiento es increíblemente barato. Ya, es como cortar el problema de raíz. Claro. A lo mejor curar la tinnitus relacional o financiera cuesta solo una conversación sincera de 10 minutos o descansar una tarde, sin más. Claro, el coste de intervención es bajísimo. Pero si se ignora esa señal débil, la cascada de fallos continúa hasta llegar al punto de pérdida de control. Y entonces, la cirugía, entre comillas, necesaria para arreglar una bancarrota o un divorcio contencioso, será devastadora y consumirá prácticamente todos los recursos disponibles. No es paranoia, es pura anticipación matemática para evitar pagar la factura de la cirugía mayor. Es que me parece una refutación brillante. Observar las señales débiles no agota, sino que previene el agotamiento real. Bueno, hemos cartografiado los errores del pasado con el simulador histórico. Hemos aprendido a leer los síntomas silenciosos del presente con la detección de señales. Pero a ver, el videojuego sigue avanzando y constantemente hay que tomar decisiones hacia lo desconocido. Y ahí es donde entra la tercera capa. Exacto. La estadística, la teoría de juegos pura y el dado de la verdad. Aquí es donde la estrategia defensiva se encuentra con la toma de decisiones activa. Sí, y las fuentes lo ilustran de maravilla. Nasruddin y Santi llegan a un cruce de caminos en el bosque. Y en el centro del cruce hay un elemento visual fantástico, un enorme dado de peluche. Me imagino a Santi alucinando, claro. Totalmente. Por un lado, hay un atajo que se ve oscuro y peligroso, pero promete rapidez. Por otro, hay un camino alternativo que es largo, tedioso y francamente aburrido. Nasruddin le explica al niño que ahora toca jugar con la probabilidad. Y le enseña el dado mágico. A ver. Una cara muestra un tesoro brillante y espectacular. Otra cara muestra un monstruo aterrador que come niños. Y otra cara simplemente muestra el camino aburrido, sin premios ni castigos. Santi, cegado por el brillo del tesoro, quiere tirar el dado inmediatamente, para conseguirlo. Es que es la respuesta humana por defecto frente a una recompensa de alta dopamina. Claro. Pero Nasruddin le frena en seco. Le dice que la regla de oro, antes de tocar cualquier dado en la vida, es calcular dos cifras. El MRE, que es el mejor resultado esperado, y el PRE, el peor resultado esperado. Si el niño gana, el MRE es que se lleva el tesoro. Si el niño pierde, el PRE es que el monstruo lo devora. ¡Qué fuerte! Y aquí es donde me encantaría que profundizáramos, porque fuera de los cuentos con monstruos, a veces la línea entre el riesgo aceptable y el desastre es súper borrosa. ¿Cómo se traduce este cálculo de los tres resultados a cosas palpables como, no sé, nuestras inversiones, nuestros hábitos diarios o nuestra gestión de la energía? Pues mira, si analizamos las fuentes desde la estadística pura, hay un fallo cognitivo masivo en el cerebro humano. Cuando vemos un mejor resultado esperado enorme, un tesoro brillante, una ganancia financiera multiplicada por 100, nuestra percepción del riesgo se distorsiona por completo. O sea, solo vemos el premio. Exacto. Nos enfocamos en la probabilidad de ganar, olvidando evaluar la magnitud de la pérdida. La regla de oro, que Nasruddin le enseña al niño y que es la base de la supervivencia a largo plazo en teoría de juegos, es implacable. Si el peor resultado esperado es inaceptable, simplemente no se juega. Ostras, sin importar lo grande que sea el tesoro. Sin importar lo grande que sea el tesoro, porque se trata de una simetría de riesgo fatal. Matemáticamente, si el peor escenario implica la ruina total, el fin de la partida, el valor esperado a largo plazo siempre tiende a cero. Claro, porque basta con que pase una vez. Eso es. Basta con que el monstruo salga una sola vez, para que no haya un mañana en el que seguir jugando. Si aplicamos esto a la dimensión financiera, imaginemos una decisión de inversión que requiere apalancarse al máximo. El MRE es hacerse inmensamente rico, pero el PRE es perder la casa, acumular una deuda impagable y destruir la estabilidad familiar. Uf, tela.
Como la ruina total es un resultado inaceptable, la decisión estadística correcta es rechazar el dado. Y entonces toca tomar el camino aburrido. Siempre se elige el camino aburrido frente al riesgo de ruina. Porque en la ruta larga y tediosa de la inversión conservadora o el trabajo constante, el peor resultado esperado es, digamos, llegar con agotamiento al final del día. Y que uno llegue exhausto es un riesgo perfectamente aceptable. Sobrevives para jugar mañana. Es que es brutalmente lógico, ¿eh? Y el documento, de hecho, aplica este cálculo asimétrico a otras dos dimensiones de la vida real que rara vez vemos a través de la estadística, que son la inteligencia emocional y la energía vital. Así es. Fíjate que en el ámbito de la inteligencia emocional, el dado se tira cada vez que hay un conflicto. Si uno decide ceder a la ira descontrolada o al orgullo constante, el peor resultado esperado no es simplemente, tener la razón o no. Claro. El PRE es el aislamiento absoluto, la destrucción de la red de apoyo humano, que es en el fondo una forma de ruina social. Totalmente. Y el mejor resultado de aplicar empatía, que sería el camino aburrido que requiere tragarse el ego, es la conexión humana profunda y sostenida. Y en cuanto a la energía de la voluntad, ocurre exactamente lo mismo. Si uno se enfrasca en discusiones tóxicas en redes sociales o en batallas de oficina irrelevantes por puro ego, el peor resultado esperado es drenar por completo la batería mental, dejando cero recursos para crear, construir o resolver problemas reales. Rechazar esas batallas es guardarse el tesoro de la atención. Y así, combinando estas tres capas, es como se hackea, digamos, el código del juego para evitar el sufrimiento. Sí. Hemos cartografiado el historial para no repetir fracasos, detectamos las señales débiles para apagar incendios cuando aún son solo chispas, y usamos la estadística para negarnos a jugar partidas que contengan la semilla de la ruina. Un sistema perfecto. Y todo esto desemboca en el tramo final del paseo de Nasruddin y Santi. Ya de noche, bajo un cielo estrellado, el sabio cita a un tal profesor Shuehin. Y la frase es de esas que requieran masticarse muy despacio. Shuehin afirma que la vida es una, ojo a esto, convergencia escatológica. Madre mía. En la historia, Santi pone una cara de confusión absoluta al escuchar ese término. Y es normal, porque escatológico suele asociarse popularmente a otras cosas, o en su uso teológico más estricto al estudio del fin de los tiempos o del destino final de la humanidad. Pero detrás de esta jerga académica tan densa se encuentra la síntesis perfecta de todo el modelo que hemos construido hoy. Ya, pero tradúcenos eso al lenguaje del jugador, porque suena que el fin del mundo se acerca, ¿la verdad? No, no es el fin del mundo. Es el concepto matemático de que el final de cualquier partida no es un evento aleatorio que cae del cielo por sorpresa. Lo que Shuehin quiere decir es que el destino final converge. O sea, se va construyendo. Exacto. Es la suma exacta de todas y cada una de las microjugadas que se hacen en el presente. Cada pequeña decisión diaria tiene una inercia que converge hacia un punto final específico. Fíjate, conectándolo con lo que decíamos antes, si aplicamos la estadística y sabemos que el hábito sostenido de fumar converge de forma probabilística hacia el final negativo del cáncer, la acción más racional es detener esa convergencia hoy mismo. No hace falta esperar. Y ahí reside el mayor triunfo de la inteligencia humana. No hace falta padecer la enfermedad para extraer la lección. Somos la única especie capaz de proyectar la tragedia y evitarla mediante el raciocinio preventivo. ¡Qué maravilla! Ese es el método del no sufrimiento en su máxima expresión. Es un sistema súper robusto, pero las fuentes no dejan cabos sueltos y recogen una última queja del niño. Santi protesta, y es una protesta que apela a esa parte impulsiva que todos llevamos dentro. A ver, ¿qué dice? Dice que si uno va por la vida esquivando todos los riesgos, vigilando la historia, curando cada síntoma antes de que duela y tomando siempre el camino largo y estadísticamente seguro, es que la vida se vuelve insoportablemente aburrida. Claro. O sea, es como vivir diseñando pólizas de seguros en vez de experimentar la aventura. Es una reacción fascinante y súper universal. Existe una falacia cultural muy arraigada que confunde la adrenalina del riesgo innecesario y del caos con el sentimiento de estar verdaderamente vivo. Ya, pero Nasruddin ofrece un cierre magistral a esta inmersión. Se ríe ante la rabieta de Santi, abre su mochila y saca un enorme y delicioso pastel para compartir bajo las estrellas. Y ahí le revela la paradoja final de la supervivencia. Es justo lo contrario a lo que el niño piensa.
Al utilizar este mapa de 3 capas para evitar las crisis estúpidas, las caídas predecibles y el desgaste emocional inútil, lo que realmente se logra es preservar intactos los recursos. Un excedente masivo de energía, de tiempo y de salud física. Exacto. Y es únicamente cuando posees ese excedente inmaculado de recursos que puedes sentarte a disfrutar genuinamente de las cosas maravillosas de la vida, como compartir un pastel bajo las estrellas sin el peso del estrés o de la ruina persiguiéndote, ¿sabes? Qué bonito. La lección última es que la inteligencia suprema no consiste en ser un genio resolviendo problemas laberínticos una vez que han estallado y han causado estragos. La verdadera inteligencia suprema, casi invisible, es la que orquesta la vida en la sombra para evitar que esos problemas lleguen a existir en primer lugar. Es que es un cambio de paradigma profundo. O sea, dejar de glorificar al gestor de crisis que apaga el incendio a costa de su propia salud y empezar a admirar al arquitecto de la prevención, a aquel cuya casa nunca se quema porque diseñó los planos correctamente desde el principio. Totalmente. Quien elimina el sufrimiento innecesario de la ecuación tiene toda su capacidad operativa libre para explorar, crear y jugar de verdad. Es ganar el juego sin tener que sufrir el proceso de aprendizaje a base de golpes. Nos deja con una hoja de ruta que aporta una inmensa sensación de agencia y control frente al caos que a veces parece rodearnos. Es muy empoderador, la verdad. Sí, ha sido una exploración de una claridad asombrosa. Pero antes de concluir la inmersión de hoy y guardar nuestro mapa en la mochila, creo que todo esto nos empuja a llevar el concepto un paso más allá, hacia un horizonte nuevo. Sin duda. Cuando se altera la forma de percibir las consecuencias de las propias decisiones, surgen preguntas inevitables sobre el entorno en el que operamos. Así es. Hemos hablado de que leer la historia nos permite precomputar nuestros errores a nivel individual. Pero, sabiendo que la inteligencia suprema es la prevención, cabe preguntarse sobre la herramienta de precomputación más masiva que estamos construyendo ahora mismo como especie, la inteligencia artificial. Ojo a eso. Claro. Imaginemos que alimentamos a una IA con el historial de partidas completo de la humanidad, con todos nuestros colapsos económicos, guerras y señales débiles. ¿Se convertirá en el simulador histórico definitivo que nos obligará por pura estadística a tomar caminos seguros pero aburridos a nivel social? Es una pregunta inquietante. ¿O acaso el intento algorítmico de evitar todo sufrimiento nos llevará a descubrir que cierto nivel de fricción es el verdadero motor del progreso humano? Es un enigma matemático y filosófico fascinante para procesar hasta nuestro próximo análisis.